1863, no mucha gente sabe, en ninguno de estos dos países, Rusia y Estados Unidos, que Rusia tuvo una participación en la guerra civil de Estados Unidos. Ayudó a la Unión a ganar el conflicto más sangriento de la historia de los Estados Unidos. Según un acuerdo entre el presidente Abraham Lincoln y el zar ruso Alejandro II, Rusia habría enviado barcos navales a Estados Unidos para ayudar a Lincoln a mantener unido al país. Se celebró una ceremonia conmemorativa junto a la tumba de un marinero de la Armada rusa que murió en Maryland durante la Guerra Civil estadounidense, mientras ayudaba al norte a luchar contra los confederados. Nikolai Demidov, en Annapolis, no era un alborotador que se metió en una aventura tonta y que murió en una pelea de borrachos. Los periódicos estadounidenses describieron su funeral como extremadamente formal. Describen su ataúd de castaño y un grupo de oficiales y otros miembros de la tripulación que asistieron. También se describió un servicio religioso que impresionó en gran medida a los estadounidenses locales. Dijo Maxim Alexeyev, un jefe de departamento de trabajo conmemorativo de Rusia en Estados Unidos. Un billete de banco, 1865-1870, Rusia y Nueva York, Dakota del Norte. Tarjeta publicitaria con Lincoln, flanqueando a militares rusos. También con pequeños bustos de Franklin y Washington similares a los retratos utilizados en los primeros sellos postales de los Estados Unidos. Notable militar, entre comillas, ruso, también conocido como el zar ruso Alejandro II. Si comparte mi nivel de ignorancia, toda la participación de Rusia en la Guerra Civil de los Estados Unidos, 1861-1865 será una sorpresa. Con suerte soy el único que no se dio cuenta del hecho. Para mí este viaje comenzó con el billete anterior, que en mi opinión está siendo minimizado después de cualquier ángulo que elijas mirar. En realidad no aparece en ninguna parte donde se pueda obtener información detallada sobre él. El zar ruso Alejandro II está siendo presentado como insignificante, notable militar, entre comillas, que aparentemente no merece ser mencionado por su nombre, y en general este billete se presenta como una nota publicitaria, entre comillas. No importa que American, entre comillas, encima de la imagen del zar ruso, César, entre paréntesis, así como las proporciones relativas de las imágenes, puedan abrir una enorme lata de gusanos. Huelo una rata en la versión oficial. Algo no cuadra. La Rusia imperial apoya a la Unión en el punto de máximo peligro de la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos. La publicación satírica londinense Punch publicó una caricatura cruel del presidente estadounidense Abraham Lincoln y el zar ruso Alejandro II, demonizando a los dos amigos como sangrientos opresores. En 1863, el 24 de octubre, cuando Rusia bloqueó la intervención dirigida por los británicos contra la Unión. Esta historia no es un secreto de ninguna manera. Sin embargo, los profesores de historia decidieron no mencionarla. En pocas palabras, el papel de Rusia en la guerra civil fue más probable que simplemente expresar apoyo diplomático. En septiembre de 1863, una flota rusa de 6 buques de guerra se dirigió a la costa este de América del Norte y permaneció allí durante 7 meses. Con sede en Nueva York, patrullaban el área circundante. Algo similar ocurrió en la costa oeste, donde una flota de 6 buques de guerra tenía su base en San Francisco. Esto ayudó a prevenir ataques repentinos de asaltantes del sur en estas cruciales ciudades portuarias de la Unión. Al parecer el propósito subyacente era ayudar a disuadir a Gran Bretaña y Francia de ponerse del lado de la Confederación. ¿Qué papel jugó Rusia en la guerra civil de Estados Unidos? ¿Qué relaciones tenía el Imperio ruso con Estados Unidos?
Expediciones de flotas rusas a América del Norte 1863-1864. Efecto bilateral de la visita de la flota rusa en 1863. Un 150 aniversario de la llegada de la Armada rusa al puerto de Nueva York, de las cuales hay bocetos de embarcaciones oficiales y etc. El siguiente discurso, escrito por un historiador llamado Webster Griffin Tarpley, pinta una imagen ligeramente diferente de la participación rusa. Habló sobre la contribución del zar ruso II a una victoria en el norte en la Guerra Civil de Estados Unidos. Dijo que el gobierno imperial ruso había emitido un ultimátum a Gran Bretaña y Francia, especificando que si esas potencias intervinieran del lado de los Estados Confederados de América, se encontrarían inmediatamente en guerra con el Imperio ruso. Tarpley marcó el 150 aniversario de la llegada de la flota rusa del Báltico a la ciudad de Nueva York en 1863, el 24 de septiembre, y el escuadrón ruso del Pacífico a San Francisco el 12 de octubre de 1863. Argumentó que era la presencia de esas flotas que proporcionó la disuasión final. Rusia fue el único país que extendió el apoyo militar directo al gobierno de Lincoln. Rusia apoyará de todas las formas posibles y ayudará en la mayor medida de su poder a su antiguo aliado, los Estados Unidos de América, en su lucha contra la traición. El zar no permitirá bajo ninguna circunstancia, si sus esfuerzos pueden impedirlo, el éxito de la rebelión recién inaugurada contra las leyes y el gobierno de su amigo país. En este 1863, la flota rusa en Nueva York y en San Francisco permanece en los Estados Unidos durante 7 meses. Quería recordarles que algunas cosas no cambian cuando tomamos en consideración ciertas prácticas extrañamente extrañas del siglo XIX. Una de ellas era la evidente falta de fotografías, sin malinterpretar algunas fotos existentes, pero como se puede ver, la mayoría de las fotografías de tipo establecimiento entre comillas se reemplazaron por bocetos. Siempre cuestionaré esta práctica. En lugar de publicar fotografías reales, optan por darnos dibujos. Es obvio que la reproducción de dibujos requiere mucho tiempo. Y como ya sabes, hacer fotografías era un negocio establecido en la historia de la fotografía desde la década de 1840. Por lo tanto, las razones por las que Harper's Weekly usa dibujos son al menos sospechosas. Para ser honesto, empiezo a pensar que estas revistas semanales podrían ser una postproducción destinada a entregar una narrativa específica. En otras palabras, los dibujos acompañados de contenidos de las revistas semanales del siglo XIX no podían ser más que una trampa inventada. Se hicieron algunas fotografías que parecen ser legítimas. Al mismo tiempo, fotografías no nos dan nada desde el punto de vista informativo. Y luego entra en juego Photoshop, entre comillas, donde los creadores de historia tenían que crear un evento fotográfico. A juzgar por la apariencia de la fotografía, entre comillas, a continuación, una persona razonable debería estar haciendo preguntas. La siguiente fotografía está relacionada con la secuencia de los eventos. Para evitar la interferencia extranjera en nombre del sur, el secretario de Estado de Lincoln, William Seward, invitó a los ministros de Relaciones Exteriores de 7 potencias mundiales a una gira por el norte en 1863. Esas potencias mundiales fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Italia, Suecia y Nicaragua. Nicaragua, ¿qué pasó aquí? Nicaragua era una potencia mundial en 1863. No puedo evitar enfatizar lo suficiente la importancia de la falta de evidencia fotográfica
Estos bocetos, en mi opinión, están destinados a reemplazar las fotografías reales que, si se usan, revelarían algo no deseado por los gobernantes de este mundo. Las fotografías existían, pero por alguna razón tuvieron que volver a dibujarse y presentarse como bocetos. ¿Por qué? Incendio de San Francisco en 1863. ¡Qué coincidencia! La flota rusa supuestamente llega a San Francisco el 12 de octubre. El incendio urbano de 1863 ocurre el 23 de octubre. Desde hace algunos años no se ha presenciado en San Francisco un incendio de la misma magnitud que el que comenzó esta mañana, alrededor de la 1:30 en la tienda de trapos de Charlie Orley. Sin embargo, no debemos olvidar mencionar el espíritu noble manifestado por la flota rusa, que ahora se encuentra en el puerto, cuyos oficiales al mando enviaron al lugar de incendio cerca de 200 de sus marineros, bajo el mando, como supimos, de teniente Sherakin, Liut Eolen y Liut Macao. Cada uno de estos galantes alquitranes, entre comillas, vino con un balde, pero nuestros buenos bomberos, cuyos artefactos para combatir con la llama destructora son de mucha más utilidad, pidieron urgentemente a los marineros que arrojaran sus baldes y se pusieran a trabajar en los motores. Los regatistas rusos respondieron con buena voluntad y continuaron hasta que, al igual que sus competidores, fueron uno a uno casi agotados, cuando se tomaron unos momentos de descanso y luego volvieron a tomar posiciones en los motores. Este fuego, entre comillas, de ciencia ficción de 1863 está siendo retratado como insignificante, ni siquiera obtuvo su propia página de Wikipedia, pero hay algo extraño en este fuego. Hay incluso una disputa por lápidas rusas en el cementerio de California, un gesto del gobierno ruso para honrar a 6 de sus marineros que fueron enterrados en un cementerio del área de la bahía de San Francisco hace casi 150 años. No les sienta bien a los conservacionistas. Los marineros rusos visitantes murieron en 1863 mientras ayudaban a combatir un incendio masivo cerca del paseo marítimo de San Francisco. Fueron enterrados en el cementerio de la Marina en Mare Island, donde las losas de piedra rotas y desgastadas marcaron sus tumbas durante décadas. Para honrar su heroísmo, el consulado ruso decidió el año pasado comprar nuevas lápidas de granito en forma de cruz para los lugares de enterramiento. Si bien la localización de cualquier fuente de 1863 relacionada con la muerte de 6 marineros de la flota rusa del Pacífico en San Francisco no arrojó ningún resultado, no faltan las referencias contemporáneas. Así que aquí tenemos 3 marineros no identificados que supuestamente mueren en el incendio de San Francisco en 1863. En las restauraciones de sus lápidas estaba involucrado el consulado de Rusia, que obviamente representa al gobierno ruso. Sin embargo, los hallazgos de un cierto doctor en ciencias históricas, Sobolev, supuestamente demuestra que ningún marinero ruso murió en 1863 debido al incendio urbano. En los registros se revela la muerte de los marineros por enfermedades, muertes por accidentes, y sobre su entierro en la orilla o el mar se indica la hora de cada caso. En los documentos no se encontró evidencia de la vinculación de estas muertes con los efectos del incendio de San Francisco. De los 3 marineros cuyos nombres y apellidos no se conocen, presuntamente considerados víctimas del incendio, uno muere de fiebre tifoidea. La causa de la muerte de los otros 2 en las entradas del diario desafortunadamente no se especifican. Y por supuesto, en medio de la guerra civil hubo lujosos bailes militares celebrados a izquierda y derecha. Un baile militar en Union Hall el 17 de noviembre de 1863, entregado al almirante Popov y a 35 oficiales de la flota rusa, luego anclados en la bahía de San Francisco.
El país estaba sumido en una guerra civil. Las relaciones de Estados Unidos estaban, en el mejor de los casos, tensas con las principales naciones de Europa, excepto Rusia. Rusia había manifestado la más sincera amistad con la Unión. En reconocimiento a su amistad, Nueva York hizo una gran demostración con motivo de la visita del escuadrón ruso a ese puerto. Y cuando el escuadrón del Pacífico, al mando del almirante Popov, visitó esta bahía, no pasó mucho tiempo para que los patriotas sanfranciscanos decidieran dar una demostración amistosa similar a favor de Rusia aquí. Sería interesante averiguar los nombres de esta dama y este caballero. Claramente eran lo suficientemente importantes como para que algún editor del pasado lo resaltara de esta manera. Parece que podríamos tener dos historias del tipo encubrimiento, entre comillas, contradictorias, que no se coordinaron adecuadamente. Al menos 6 marineros rusos murieron en San Francisco en 1863. Una versión atribuyó su muerte a un insignificante, entre comillas, incendio en San Francisco. La otra versión culpa la intoxicación por alcohol, la fiebre tifoidea y el manejo negligente del cañón por motivos de tipo. ¿Qué sucedió realmente en San Francisco en 1863? Borradores de disturbios en la ciudad de Nueva York, julio de 1863. Probablemente sin relación con la flota rusa en Nueva York. Es improbable vincular de manera concluyente los hechos que tuvieron lugar en julio en 1863 con la llegada del escuadrón atlántico ruso. Sin embargo, no se podía descartar por completo la conexión hipotética. Las fechas son demasiado fáciles de manipular. ¿Cuál fue el resultado de estos disturbios? Se dice que 119 personas murieron, 2.000 personas heridas, aunque hay quienes dan una cifra mucho más alta, 2.000 muertos y 8.000 heridos, daños de 1 a 5 millones. Hay una gran diferencia de 119 a 2.000 personas muertas. Son inconsistencias como esta las que hacen que las cosas sean inciertas. ¿Por qué deberíamos confiar en las fechas cuando podría haber un encubrimiento, entre comillas, involucrado? Ten la seguridad de que no tenemos fotografías definitivas relacionadas con este histórico evento en 1863. Hay algunas atribuidas a los disturbios, pero con una leyenda diferente. Son fotografías que podrían pertenecer casi a cualquier cosa. Sin embargo, tenemos cientos de bocetos donde están las fotos similares. Si bien dudo mucho que la llegada del escuadrón atlántico ruso esté directamente relacionado con los disturbios de Draft, realmente sabemos que no lo fue. Creo que los Draft Riots tienen alguna desinformación seria incluida en la narrativa oficial. Estos disturbios de Nueva York de 1863 probablemente podrían constituir un tema separado. Mientras tanto, 2 meses después, la élite de la ciudad de Nueva York estaba disfrutando de múltiples festividades en honor a el escuadrón atlántico ruso. Así que aquí tenemos, en medio de esta mortal guerra civil, ciertas personas que están de fiesta en Nueva York. Lo hicieron hasta el punto en que el almirante ruso Lesovsky no puede comer ni beber más. Realmente no puedo encontrar ningún sentido en el sinsentido anterior. Efectivamente tenemos una narrativa oficial de los eventos, pero ¿cómo explica el desliz histórico del marinero ruso Demidov que murió en Maryland en 1864? ¿Dónde están todas las fotografías que supuestamente no existen? ¿Dónde están las imágenes de varias banderas rusas mencionadas por Wester Griffin Tarpley? Además tenemos esas extrañas coincidencias donde simultáneamente la esclavitud rusa y la servidumbre de los Estados Unidos llega a su fin. ¿Fue al revés o fue exactamente lo mismo? A juzgar por los derechos de los esclavos frente a los de los siervos, los dos eran uno y lo mismo. Tenemos también
la supuesta compra de Alaska en 1867, ¿los rusos realmente tuvieron ese dinero en sus manos? Parece que no. Alaska fue simplemente reasignada. Colón puso pie en la Española en 1492. Cortés derroca al Imperio Azteca en 1521. Pizarro conquista Perú y derrota a los incas en 1535. Sin embargo, los colonos en América del Norte apenas llegaron al río Mississippi hasta 1820. Tenemos una diferencia de 300 años, que ya es extraña. Los nativos norteamericanos tenían mejor equipo defensivo. Bueno, puede que lo hayan hecho. Quizás tuvieran un ejército para defenderse, uno del que nunca nos contarán. Si tenemos en cuenta todas las demás travesuras relacionadas con la guerra civil y los Estados Unidos del siglo XIX, tenemos un misterio en nuestras manos. Quizás también deberíamos tener en cuenta una posible conexión tartariana de América del Norte. ¿Quiénes eran estos confederados? ¿Y qué frenó el avance hacia el oeste? ¿Podría ser una hipotética resistencia tartariana? ¿Cuál es la verdadera razón por la que los monumentos confederados se han convertido en un objetivo en estos días? Documentos históricos siguen siendo destruidos. Incendios en la biblioteca de Moscú destruyen millones de volúmenes. Estados Unidos quema una biblioteca de Moscú, conserva la hegemonía. En esta bandera del Imperio Ruso de 1858-1883, ¿la conocías? ¿Qué pasa con la combinación de colores además de estar al revés? Los colores dentro de las banderas difieren de un país a otro y de un estado a otro. Los colores presentados tienen un significado y una representación profundamente arraigados. El negro a menudo se utiliza para representar determinación, herencia étnica y o la derrota de enemigos. También se puede utilizar como símbolo de muerte o duelo. El blanco, visto como símbolo de paz, pureza y armonía, y también se ha utilizado para representar la rendición en tiempos de batalla. El rojo representa poder, revolución, vitalidad y guerra, símbolo del derramamiento de sangre. Otros significados incluyen coraje y dominación, mientras que también puede verse como una alerta de peligro. El azul significa determinación, liberación, alerta y buena suerte. El verde a menudo visto como un símbolo de influencia agrícola, como de prosperidad y fertilidad. También puede verse como juventud y esperanza. El amarillo o dorado durante mucho tiempo se ha considerado un símbolo de riqueza y energía, como en el sol. También se puede utilizar para representar la felicidad. El naranja visto como la representación del valor y el sacrificio. Entonces, solo desde una perspectiva general, Rusia estaba aliada con el norte contra el sur, haciendo una suposición basada. El sur representa algún tipo de alianza entre los habitantes caucásicos originales tártaros y los nuevos colonos de Europa. Entonces la totalidad de Europa, incluida Rusia, ataca al sur. ¿A quién está ayudando Francia en ese momento? ¿O la presencia francesa en América del Norte es un esfuerzo totalmente egoísta? Parece que tal respuesta está en los confederados en este caso, principalmente porque son el objetivo más obvio a señalar. Cualquiera que sea la evidencia fotográfica de la guerra civil que tengamos, parece haber sido recreada entre comillas y cuidadosamente manipulada. Tal vez estamos lidiando con la configuración del viejo mundo versus el tipo de reestructuración del mundo del nuevo orden mundial. Creo que deberíamos ser más críticos en el examen de las llamadas guerras de independencia, entre comillas, coloniales. Es probable que esas actividades fueran similares en esencia. Esos países recién surgidos quizás representan las pérdidas de la configuración del viejo mundo. Creemos que se liberaron
cuando en realidad sus territorios fueron reestructurados y hechos para cumplir con este nuevo orden mundial. Desde esta perspectiva, los tártaros serían las representaciones restantes de la configuración del viejo mundo. Es lógico sugerir que Tartaria podría extender su influencia y cultura al continente norteamericano. No creo que los territorios africanos o sudamericanos, por ejemplo, fueran de naturaleza tartariana. Sin embargo, creo que todos los territorios que proceden a lo que se llama el nuevo orden mundial, entre comillas, solían ser parte de la configuración del viejo mundo. En lo que respecta a Rusia y Estados Unidos, la compra de Alaska apunta a una relación oculta cuyo conocimiento no conocemos. Si bien la historia oficial tiene todo explicado, podríamos ser demasiado crédulos al creer que Rusia vendería Alaska sin condiciones adicionales. ¿Qué nos hace pensar que Rusia fue lo suficientemente tonta en 1867 como para vender 663.300 millas cuadradas por el precio de un yate de lujo, que ni siquiera llegaría al top 10? Eso mencionando que incluso los exploradores rusos descubrieron oro en el río Kenai en 1848. Un ingeniero de minas de la compañía ruso-estadounidense descubrió oro en el río Kenai, en las gravas de los arroyos tributarios de Kenai Eiber, por Doroschin. Es interesante que Rusia nunca recibió el dinero para Alaska. ¿Qué podría significar esto realmente? Quizás Alaska podría haber sido simplemente reasignada y haya sido documentada apropiadamente, entre comillas, en la historia como comprada o vendida. El principal secreto de vender Alaska radica en la pregunta: ¿dónde está el dinero? Este ha sido un tema muy grande en interés. Lo estoy relacionando con algo mucho más grande que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. Y creo que no se puede entender con solo mirar lo que sucedió en la guerra civil. Con esto solo quiero traer más contexto a lo que posiblemente estaba sucediendo en la guerra civil para que podamos hacer las deducciones correctas. La Revolución Americana de 1770, ruptura con el banco, los impuestos y el control británico. Siglo XVIII, las guerras napoleónicas, británicos, turcos, tártaros, contra Francia y Rusia. 1814, Congreso de Viena, intento de unificar Europa, pero rechazado por Alejandro I de Rusia. Guerra de Crimea de 1853, británicos, bancos, turcos, tártaros, franceses contra Rusia. Guerra Civil Estadounidense de 1861, 1913, el sistema de reserva federal, la Revolución Estadounidense neutralizada, Revolución Bolchevique en 1917, caída de Rusia. Una escala de tiempo de 50 a 100 años alrededor del evento debería ser suficiente para obtener una buena imagen de las fuerzas que se oponían entre sí en esa época. Primero tenemos a Napoleón, con la ayuda de Rusia, atacando Moscú y más allá para lanzar un ataque a las potencias tartarianas. ¿Por qué otra razón Rusia celebraría esto incluso a principios del siglo XX con una medalla? ¿Y por qué Napoleón no atacó San Petersburgo, que era la capital? Esto ya se ha especulado mucho. También tiene mucho sentido cuando la narrativa oficial hace poco. Después de este incidente, los franceses caerían con el alto costo de la guerra hacia el este. Tras las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena, las potencias europeas y la clase alta trabajaron intensamente para intentar unificar Europa. Sin embargo, Rusia vio esto como una amenaza y se negó solo a recibir amenazas y promesas sobre el fin de la dinastía Romanov, lo que más tarde sucedería, solo unos 100 años después. Mientras tanto, en los Estados Unidos, en la década de 1830, Andrew Jackson estaba haciendo guerras en los bancos y ganó. Aquí debemos recordar por qué comenzó la Revolución Estadounidense en primer lugar. Fue para librarse de las cadenas financieras de los británicos y el control de los bancos.
En el siglo XIX también verían muchos presidentes estadounidenses muertos, incluso de manera normal. Cualquier mente de sentido común tendría que aceptar la posibilidad de una agenda para tomar el control de la nación, o al menos guiar hacia una política deseada. ¿O ha sido una guerra oculta entre comillas de principios desde el principio? Tendríamos la guerra de Crimea en 1853, que vería a los antiguos aliados de los franceses con las fuerzas de los británicos y turcos. Para la guerra civil, existe una carta que Lincoln envía a Alejandro II. Se ha dicho que incluso antes de abrir la carta, Alejandro II había dicho antes que el hombre que traía la carta, dale a ese hombre todo lo que necesita. El destino del mundo libre depende de ello. Posiblemente podamos establecer un vínculo con el mundo bancario y Lincoln se liberaría del control de los bancos con la introducción de billetes verdes. Aunque la guerra inicial hubiera sido apoyada por el cártel bancario, y siempre que haya un posible vínculo con los bancos en el siglo XIX, habrá un vínculo con los británicos. El norte ganaría con la ayuda de la participación rusa, que llevaría a la toma de posesión de la parte occidental de los Estados Unidos modernos. Una gran especulación sobre que quizás el oeste también se limpió de la debilitada influencia tartariana. Solo 50 años desde la victoria inicial de la guerra civil por parte de Estados Unidos, los bancos finalmente habrían vencido a la revolución, que comenzó en 1770 con la introducción del sistema de la Reserva Federal en 1913. A partir de ese momento, parecería que los Estados Unidos que se fundó en la revolución ya no existía. Algunos hablan de que se escribió incluso otra constitución a fines del siglo XIX, así que tal vez ya sucedió antes. Además, los rusos pronto serían eliminados en la revolución bolchevique, su capital e intelectualidad destruidos con millones de personas limpiadas. Entonces, si miramos la guerra civil, parece que Estados Unidos y los rusos realmente ganaron. Pero si miramos la secuela solo 50 años después, se verá que ambos fueron derrotados desde adentro. Pregúntate, cuando los británicos se hacen tan buenos amigos de los Estados Unidos, cuando lucharon por primera vez con ellos durante tanto tiempo y parece que la existencia desde 1770 hasta 1913 fue una lucha constante contra la influencia bancaria. La alianza con los británicos solo comenzó a funcionar en conjunto cuando se introdujo el sistema de reserva federal. Antes que ellos, Rusia era el aliado. La gente común en todas partes ha sido la víctima y peón. Eso es lo que nos une a todos. Creo que aquí tenemos un diseño estructural bastante bueno para la sociedad. Ahora la gente puede dejar que los parásitos del cártel bancario y otros similares caigan donde pertenecen. Tampoco creo que los tártaros en los últimos tiempos fueran los mismos que los anteriores, ya que hemos visto que una nación o reinos pueden ser fácilmente asumidos por una quinta columna con la falta de educación y pensamiento crítico. Con esto podemos deducir que la historia está enterrada bastante profundo. Es tan abrumador lo que no sabemos. El presidente McKinley propuso un sistema ferroviario que conectaría a los Estados Unidos y Rusia en 1901. Como último veterano de la Guerra Civil Estadounidense 1861-1965, el presidente McKinley nunca olvidó la deuda que Estados Unidos tenía con Rusia por salvar a toda su nación durante este oscuro periodo de la historia, cuando las tropas británicas y francesas se concentraron en Canadá y México para invadir un país. Estados Unidos devastados por la guerra, pero que se detuvieron en seco cuando el zar Alejandro II envió toda su flota naval a Estados Unidos, amenazando con una guerra global contra Gran Bretaña y Francia si se atrevían a poner un pie en el suelo estadounidense. El 14 de septiembre de 1901, el sueño del presidente McKinley
de el futuro de la humanidad, entre comillas, mediante la creación de este sistema ferroviario ruso-estadounidense que habría destruido el poder del Imperio Británico, fue aniquilado por una bala de asesinos con su incondicional pro-británico. El vicepresidente Theodore Roosevelt toma el poder y no solo abandona lo que podría haber sido la empresa más edificante y crítica de la historia de la humanidad, sino que también usa el dinero asignado por el Congreso de los Estados Unidos para, en cambio, construir el Canal de Panamá a partir de 1904, asegurando así las guerras mundiales de un siglo de duración y la agitación económica mundial que ha seguido incluso hasta el día de hoy. Aunque el sueño de McKinley murió en 1901 con un asesinato, en Rusia, el zar Nicolás II en 1905 comenzó a revivirlo sabiendo él también su valor para la humanidad, pero cuyos planes, como los de McKinley, se detuvieron cuando la armada japonesa, entrenada por los británicos, invadió Rusia en 1905. El control de la corporación y el sistema bancario monetario como la fuerza impulsora detrás de todo esto tiene sentido. Se ha especulado antes sobre las compañías comerciales del este y oeste holandeses, sus banderas y sus establecimientos de los Estados Unidos, especialmente cuando se relaciona con William de Orange y su infiltración y toma de control parcial de Gran Bretaña a principios del 1700. Después de los cataclismos de finales de 1600 que prácticamente hundieron Holanda. Tratar de desentrañar el lío que es la historia es alucinante e inmensamente agradable para mí. Rumores, el misterio, la especulación es genial. Reflexionar sobre este tema es fascinante. En realidad estoy cuestionando todo el concepto de la Revolución estadounidense como se nos presenta. Y si la Constitución se presentara simplemente como un medio de paz negociada entre las partes en lucha por el país recién fundado, y si fuera el comienzo de la llegada de la influencia del cártel bancario en la guerra de independencia, el francmasón y miembro del club Hellfire, Ben Franklin, dijo: "Te dimos una república, si puedes quedártela". Por el mismo periodo de tiempo y área, quienes lucharon contra la invasión británica fueron los franceses y los Mohawks, incluso durante un periodo prolongado que comenzó mucho antes. Existen unas cartas de Estados Unidos entre el reverendo Snyder y George Washington, donde Snyder trata de advertir a Washington de las doctrinas de los Illuminatis que llegan a Estados Unidos, y Washington les dio la bienvenida con satisfacción. Surge la pregunta de qué se trataba Washington. Tenemos la compra de Luisiana en 1803. Dentro de los 20 años de esa guerra, pero tal vez no fue una compra en absoluto, sino una continuación de la conquista, ya que todavía tenemos información de que los británicos aún luchaban en el suelo de Estados Unidos en la década de 1810. Incluso si se vendió al país recién fundado, todavía no cambia que haya una guerra en curso. Las guerras napoleónicas en Europa salvarían a Estados Unidos de que los británicos pudieran presentar toda su atención allí. ¿No utilizaron los rusos también el francés como lengua en algún momento dentro de la clase alta como prueba de las buenas relaciones entre Rusia y el francés? Quizás los franceses y otras personas, naciones, que representan a la gente libre estuvieron allí primero para construir una colonia para escapar del desastre que había llegado a Europa. Tener una colonia preexistente podría tener sentido con todos los edificios europeos de tipo antiguo que parecían fuera de lugar y luego destruidos a medida de que el cártel bancario británico ganaba influencia. También tendría sentido que los franceses residentes en el Nuevo Mundo, entre comillas, estuvieran del lado opuesto a la alianza, al cártel bancario británico, ya que estaban fuera de la jurisdicción de su madre patria que había caído en manos de las fuerzas aliadas británicas a raíz de las guerras napoleónicas. Esto se relacionaría con una situación muy complicada en Estados Unidos. Hay mucha gente que quiere vivir la vida sin la influencia de los cárteles bancarios, y luego tendríamos la influencia pro-británica bancaria. Y si esta es la raíz de la guerra civil, este panorama general encaja bien con el escrito anteriormente.
y explicaría mucho de todo este lío. También debo agregar que no sé dónde se encuentra la Rusia moderna con sus afiliaciones. Mi pregunta es si la Rusia bolchevique logró sobrevivir dentro de su gente y fue capaz de recuperar el país. A veces parece que esa vieja lucha aún continúa, pero es toda una farsa. Quizás sería bueno investigar la era colonial y la piratería desde nuevas perspectivas. Para mí hay un letrero de neón parpadeante. Rusia apoyará de todas formas posibles y ayudará en la mayor medida de su poder a su antiguo aliado los Estados Unidos de América. Antiguo para mí es mucho tiempo. La palabra antiguo fue elegida. Estoy bastante seguro de que tenía el mismo significado en ese entonces que el que tiene ahora. ¿Cuánto tiempo tiene que existir algo para que se considere antiguo? Tienes una discusión sobre antiguos entre comillas entre 400 años y 14 siglos. Rusos impidiendo que los europeos ayudaran al sur protegiendo San Francisco y Nueva York hace que me formule una teoría sobre la guerra civil y cómo se relaciona con la compra de Luisiana. Quizás siempre fue la misión instalar una monarquía en Atlantis y la guerra de la independencia lo arruinó a lo grande. La compra de Luisiana no era de Napoleón para vender, porque él solo la poseía porque engañó a los españoles cuando estaban demasiado débiles para disputarla. Quizás parte del plan era que España o Francia recuperaran toda la tierra robada y restauraran una monarquía francesa en América. De todos modos, volviendo a Rusia, ¿podría Rusia haber estado salvando de alguna manera a Estados Unidos contra la monarquía? Me pregunto si Rusia inclinó la balanza en la guerra de independencia. Siempre estamos aquí sobre la ayuda francesa, pero ¿y si no pasó mucho tiempo después de que los zares fueran asesinados y terminados? Quizás una retribución por salvar a los Estados Unidos. Lo siguiente de Wikipedia. La noticia de la redacción y firma de la Declaración de Independencia finalmente llegó a la Rusia imperial el 13 de agosto de 1776 en la correspondencia imperial. Vasily Grigor-Evich Lysakevich, un embajador ruso en Londres, escribió al conde Nikita Ivanovich Panin, un estadista ruso, y elogió el liderazgo, valentía y virtud de los líderes coloniales como se muestra a través de la declaración. Vale la pena señalar, sin embargo, que este mismo despacho, Lysakevich, nunca señaló los derechos naturales del hombre, entre comillas, mencionados en el documento, y en cambio solo se centró en las acciones de los antepasados estadounidenses cuando Catalina la Grande se enteró de la creación y adopción de la declaración. La zarina atribuyó las acciones de los antiguos colonos británicos a una cúpula personal, entre comillas, de la corona británica en la forma de sus políticas coloniales. Además, el monarca creía que la separación de las colonias de la madre patria no estaban en conflicto con los intereses de Rusia e incluso podrían ser ventajosa para ella, entre comillas. Más documentación de la recepción rusa de la Declaración de Independencia proviene de los relatos de Pavel Petrovich Spingin, un representante del gobierno zarista en los Estados Unidos. En sus relatos de 1811 a 1813, Spingin señaló que parecía que los civiles estadounidenses disfrutaban de casi todas las libertades enumeradas como se indican en la Declaración y la Constitución. A pesar de la publicación de las observaciones de Spingin sobre la vida estadounidense, el texto completo de la Declaración de Independencia fue ilegalizado en el Imperio Ruso hasta el reinado y la era de reforma del zar Alejandro II, 1855-1881. Los historiadores atribuyen esta ausencia del documento a la desconexión entre los valores de la Declaración de Independencia y las políticas que hizo cumplir la monarquía rusa. ¿Es Estados Unidos en realidad un término acuñado para describir a un grupo de países europeos que se unen en el nuevo continente? Francia, Alemania, Rusia, España e Inglaterra. Solo Inglaterra trató de asumir un papel más dominante y fue expulsada del sindicato para los otros partidos.
Eso explicaría el concepto de sistemas estatales independiente de los Estados Unidos. Existe un paralelo entre la ayuda francesa durante la Revolución estadounidense y la Revuelta Francesa de 1789. Durante ese tiempo vemos cómo la aristocracia es atacada en toda Europa. Revoluciones de 1848 en Wikipedia. Quizás así es como comienza la Guerra Civil de Estados Unidos, un ataque a la aristocracia estadounidense. Todos los presidentes de Estados Unidos, menos uno descendiente del rey Juan de Inglaterra. Hay un poco que encontrar sobre ese tema. Realmente se puede explicar por la Guerra Fría. Esta es la bandera de la compañía ruso-americana. Creo que es muy posible que en algún momento se hubiera planteado una nueva monarquía francesa en Norteamérica. Y es algo que no suena loco en absoluto. En cuanto a los rusos, en francés se podría pensar de esta manera que estando en el lugar probablemente querrían ayudar a Quebec, Nueva Francia, pero no les importa la Francia títere europea de lo que se convirtió después de la pérdida de Napoleón. A menos que la gente se levante por ello, a finales del siglo XIX, 80 años después del final de las guerras napoleónicas, Tolstoy condenaría la última alianza franco-rusa como un truco francés para enredar a Rusia en una futura guerra contra el enemigo de Francia, Alemania. Tolstoy describió a los franceses repentinamente amistosos como personas que sin razón de repente profesaron un amor tan espontáneo y excepcional por Rusia, entre comillas. Estoy especulando que Rusia se enamoraría de esto en honor a la antigua alianza y extrema necesidad de amigos. A los zares se les prometió esta retribución en el Congreso de Viena, ya 50 años antes de que ocurriera la Guerra Civil. En el Congreso de Viena, Alejandro se negó a seguir el plan europeo, que se pondría del lado de la doctrina de abolir la monarquía. Más tarde esa década, alrededor de 30 años, se vería el panorama europeo cambiado con el surgimiento de las naciones a través de revoluciones. La primavera de las naciones. Creo que Alejandro vio este plan y movimiento como una amenaza para las naciones y la gente, ya que podría haber facilitado que los bancos tuvieran el control al quitar el interés monárquico en defender el mejor interés de su linaje en lugar de tener títeres cambiantes que podrían permitir la corrupción más fácilmente. Todo se alinea con que hubiera preferido apoyar a la monarquía si solo fuera contra el cártel bancario, cuando el cártel dejaría las monarquías que estaban con su plan. Estoy bastante seguro de que Rusia tenía interés en la guerra civil para oponerse a la misma hidra de la corrupción, que Andrew Jackson luchó en la década de 1830 y las colonias incluso antes de eso. Si las colonias hubieran caído, Rusia habría estado demasiado sola para enfrentar los intereses del cártel. La configuración de la Guerra Fría para borrar la memoria del pasado y lavar el cerebro de las personas de ambas naciones que se odian entre sí. Realmente sospecho que hubo un juego, uno sucio, reemplazando al zar por zar. Rusia y América del Norte podrían estar más conectados por tierra de lo que nos dicen, que está cubriendo este hielo ártico. ¿Recuerdas el tema de Noruega conquistada para convertirse en Washington DC? También ver los disfraces que tenían todos. Me refiero a que los uniformes eran iguales, solo diferentes colores. Pregunto, ¿cómo pagaron la guerra civil? La ayuda rusa salvó la costa oeste y sus riquezas para el gobierno sindical. No estoy seguro de cómo la guerra realmente pudo haber costado tanto en ese entonces, pero probablemente fue a los varones de armas como de costumbre. Esto probablemente selló el destino del zar y su línea con los masones, etc. De hecho, leer esto probablemente sea de lo que se trató toda la guerra. Viendo los detalles de cómo la protección de San Francisco y California podrían haber salvado a la Unión y evitado una victoria del sur, examinemos esta ayuda de la flota del zar a los Estados Unidos que se celebró en California durante la guerra. Antes de la guerra civil, hombres como los Rothschild en Europa planearon poner a los Estados Unidos bajo su dominio económico.
El descubrimiento de oro en California y metales preciosos en todo el oeste de Estados Unidos ayudó a impulsar económicamente a Estados Unidos, lo que a su vez ayudó a Estados Unidos a mantenerse firme frente a los europeos. Los Rothschild no fueron los únicos en ver la importancia de los campos de oro y plata. El 19 de enero de 1861, mientras el sur todavía estaba en las primeras etapas de la separación de la Unión, antes de que se formara un gobierno confederado en Montgomery, el gobierno de Lincoln en Washington, D.C. descubrió que una expedición rebelde esperaba en México para capturar el vapor de oro de California que navegaba en San Francisco a Panamá con el oro que producía el oeste de Estados Unidos. Esas grandes cantidades de oro y plata de California se enviaron en vapores de oro que iban desde San Francisco a Panamá. Durante la guerra civil, estos metales preciosos fueron el dinero real que mantuvo en marcha al gobierno de Estados Unidos. El valor del Comstock Loot para Estados Unidos durante la guerra fue de $52 millones, valores en dólares según los valores de 1860. En total, el gobierno federal de Estados Unidos gastó $5,000 millones para luchar en la guerra civil, que era aproximadamente la cantidad del Producto Nacional Bruto de todo el país en 1860. Se imprimieron billetes verdes estadounidenses que perdieron la mayor parte de su valor en comparación con el dinero real, oro y plata. Además, California recaudó mucho dinero en privado para la guerra, además de proporcionar 16,000 soldados estadounidenses, un buen número de los cuales fueron transportados al este. El 19 de septiembre de 1862, los californianos donaron 100,000 en oro para la guerra, y 2 meses después se envió una cantidad igual al este para aliviar a los enfermos y heridos, de un total de 5 millones recaudados para las tropas por el Fondo Sanitario en el norte. Lincoln buscó la ayuda en otros países europeos y no encontró ninguno dispuesto a brindar el apoyo a su gobierno. Sin embargo, había un país que no tenía un banco central y por lo tanto ninguna fuerza interna que le impidiera su apoyo a los Estados Unidos. Ese país era Rusia. Rusia tenía una gran armada y ya había prometido su apoyo a Lincoln. Antes del comienzo de la guerra, ahora podría involucrarse y mantener a Inglaterra y Francia fuera de la guerra, porque estas dos naciones temían una guerra con el gobierno ruso. Lincoln necesitaba algo que pudiera utilizar como medio para alentar al pueblo ruso a enviar su armada a la derecha del gobierno de los Estados Unidos. Lincoln emitió la proclamación de la emancipación para liberar a los esclavos como un gesto para el pueblo ruso, que hizo que su zar liberara a los siervos con una proclamación similar en 1861. Lincoln anticipó que este acto alentaría al pueblo ruso a apoyar a su gobierno cuando prestó apoyo al gobierno de Lincoln. El zar de Rusia, por su parte, en salvar al gobierno de Estados Unidos durante la guerra, al enviar su flota a aguas estadounidenses y aparentemente debido a un acuerdo que hizo con Lincoln, pidió que se le pagara por el uso de su flota. Johnson no tenía autoridad institucional para entregar dólares estadounidenses al jefe del gobierno extranjero, y el costo de la flota fue bastante alto, 7.2 millones. Entonces Johnson hizo que el secretario de Estado, William Seward, organizara la compra de Alaska a los rusos en abril de 1867. Este acto ha sido injustamente llamado la locura de Seward, entre comillas, porque aquellos historiadores que no están familiarizados con las razones reales de la compra de Alaska, y hasta hoy en día el secretario de Estado Seward ha sido criticado por la compra de lo que entonces era un terreno sin valor. Pero Seward solo estaba comprando la tierra como un método por el cual podría pagar al zar de Rusia por el uso de su flota, una acción que probablemente salvó a esta nación de los Estados Unidos de una guerra más seria con Inglaterra y Francia. Otro grupo que se formó en 1867 para sembrar el terror entre los negros fue un grupo conocido como el Ku Klux Klan, llamado así por la palabra griega Kuklos, que significa banda o círculo. Alguien sugirió que el nombre debería cambiarse a Ku Klux, y este es el nombre que ha existido hasta el día de hoy.
Esta organización era hermana de aquellas organizaciones secretas compuestas por otras víctimas del despotismo, las cofradías de la fraternidad de la Francia medieval, los carbonarios de Italia, los vehículos de Alemania y los nihilistas de Rusia. Fueron los nihilistas a quienes se les atribuyó el asesinato del zar de Rusia Alejandro II en 1881. Este fue el mismo zar que envió la flota a América durante la Guerra Civil, así que él como Lincoln tuvieron que pagar el precio de burlar a los banqueros internacionales que habían provocado la Guerra Civil. ¿Qué opinas tú al respecto de todo esto? Un tema bastante extenso. Pues bien, yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Espero puedas ayudarme compartiendo el video, comentándolo y dejándome un like. Hasta luego.